Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior salve y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy o mañana. Hoy es lunes 20 de mayo de 2019, 20. El programa es el número 1981. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Pláceme decirles que empezamos la semana con 16.475 suscriptores. 16.475. Gracias a ustedes. Ustedes son los que lo mandan, lo remiten, lo aconsejan, lo sugieren. Gracias, gracias, gracias. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, te sientes pobre o enfermo, sientes celos, miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pide que descienda sobre ti y te ilumine. Y cuéntale. Me adelanté, ese es para el cierre. Hablemos hoy de la Eucaristía. ¿Qué es eso? Todos la hemos oído mencionar, todos hemos estado en misa, todos. ¿Pero qué es eso? Escuchen muy bien. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, es decir, la acción de gracias, está realizando el acto esencial y nuclear de su existencia misma. La Eucaristía es la fuente y culminación, el principio y el fin de toda la vida cristiana, pues mediante ella se edifica y crece sin cesar la Iglesia de Dios. El misterio eucarístico es sin duda el centro de la liturgia sagrada y más aún de toda la vida cristiana. Por eso la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, trata de penetrarlo cada día más y de vivir en él más intensamente. ¿Y cómo celebra la Iglesia la Eucaristía? Va entrando ya en el lenguaje corriente de expresión característica y plena de la liturgia, es decir, la orden y forma de celebración de los oficios de la misa, que no habla de oír, no habla de ir, oír, estar, asistir, seguir o decir misa, sino de celebrar la Eucaristía, ni siquiera celebrar la misa, o la Santa Misa, como se decía, es la Eucaristía. Las palabras celebrar y celebración son ya de común uso en la constitución de la liturgia y se repiten por doquier en el misal y en los demás libros. Celebrar es algo vital, dinámico y activo, comunitario y festivo por su propia naturaleza, es decir, está ya muy lejos de ser un acto individual y de espaldas a la comunidad. A mí me tocaron muchos años del Padre celebrando de espaldas. Cuando voltearon a los sacerdotes, es decir, que cambiaron el altar lo pusieron más en el presbiterio, quedaba uno los primeros días. Ahora bien, ¿qué es una celebración? Para que haya una celebración deben estar presentes tres elementos esenciales. El acontecimiento pascual, es decir, la muerte y resurrección de Jesús es el punto de partida y es el que ofrece la salvación de todos los hombres de todos los tiempos. La convocación universal por iniciativa divina la hace el anuncio de salvación para convertir y reunir a los creyentes en asamblea que, en respuesta al mensaje convocador, celebra el acontecimiento de salvación. Y la Iglesia conmemora y trae a nuestro tiempo presente en la Eucaristía el memorial de Pascua del Señor, el acontecimiento de su muerte y resurrección, que se desarrolla, dado el contexto sacramental de signos y símbolos, con palabras y acciones en la esfera del misterio y que se nos hace presente. Cada cosa que hace el sacerdote en la celebración tiene su misterio. Como en toda celebración, en esta también hay actores o protagonistas. Uno que preside y dirige la liturgia y es el sacerdote, y otro que participa activamente y que es la feligresía, el pueblo. El pueblo es el que celebra, acoge la palabra de Dios, ora, canta y alaba, y se ofrece a sí mismo no solo por manos del sacerdote, sino justamente con el sacerdote.
La celebración de la misa no solo es un derecho, sino que es además un deber de cada bautizado. El ministerio sacerdotal jerárquico desempeña en la celebración eucarística un papel decisivo e insustituible. Sin ministro ordenado que la consagre no se puede realizar la Eucaristía. El sacerdote, en el momento de su ordenación, recibe de manos del obispo que preside la iniciación que lo capacita como sucesor de Jesús el Cristo y apóstol de su Iglesia. Todos los que participan en la celebración eucarística pueden y deben llamarse celebrantes, y en realidad lo son. La palabra celebración en la tradición no designa una misión específica ni tampoco se aplica en exclusiva, sino solo por excelencia el presidente responsable, presbítero u obispo. La liturgia la aplica por extensión a todos los miembros de la asamblea sin distinción. La Eucaristía, igual que los demás sacramentos, no se administra, sino que se celebra. Celebrar el bautismo. Y celebrar es vivir el sentido festivo y gratuito de la fe, que es un don de la salvación que sale a nuestro encuentro, es vigorizar y la creencia y afirmar la participación y la convivencia religiosa. Por eso, toda celebración cristiana tiene un carácter de fiesta, de banquete, de ágape, de contemplación, de gratuidad, entrando en un reino de libertad anticipada, reconociendo el don en la alabanza y la acción de gracias. Su celebración ha de tener lugar en un templo, siempre. Salvo dispensa especial, y ya es muy difícil conseguir dispensa especial. Y el templo, a su vez, ha de tener ciertas características para hacerlo. Es decir, algunas personas pagaban a un sacerdote para que les hiciera una celebración, una Eucaristía en su casa, o en la finca, o en un determinado salón de clases o salón de actos. Un templo es el lugar donde la divinidad se manifiesta de algún modo, un lugar donde algún tipo de energía natural muy particular, cósmica, telúrica o de alguna otra clase se revela produciendo efectos perceptibles en quienes frecuentan ese lugar, efectos que generalmente son de un tipo muy preciso y determinado, como por ejemplo la curación de determinadas dolencias frecuentemente muy especiales. Tales lugares, desde la más remota antigüedad, estaban dedicados a la divinidad en sus distintas formas de manifestación. Con el transcurrir del tiempo, sobre el santo lugar, se elevó un edificio, cuya función era pura y simplemente de amplificador de la energía del lugar. Es decir, todas las catedrales están en un lugar energéticamente apto para recibirlas. Y de la antigüedad a la modernidad, donde había un templo a Zeus, aún se construyó una catedral. En Occidente se alcanzó la misma sofisticación en los amplificadores con la llamada cátedra, o sitio desde el cual, además de irradiar su potencia vibratoria, se recibía un tipo especial, muy especial de enseñanza. La catedral es, por lo tanto, el ámbito de la cátedra, es decir, de aula, de enseñanza, y de ella la quinta esencia es la catedral gótica. ¡Wow! Como esa que se acaba de quemar en París, que nos ha dolido a todos fuertemente. Cada templo generaba, y lo sigue haciendo, un tipo específico de energía que tiene su punto culminante en la fecha en que se celebra la fiesta del protector, es decir, el patrono al cual se le endilga el nombre de la catedral o de la iglesia. Se le llama patrono o también patrona, o acontecimiento a quien esté dedicado. El templo clásico tiene una, 3 o 5 naves, según sea su finalidad, y está siempre construido en dirección este-oeste, 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 oeste, Tiene también una nave transversal perpendicular a las anteriores y por lo tanto orientada norte-sur. En algún caso, en algún lugar, existe alguna alteración telúrica magnética y el eje este-oeste está corrigiendo en la cuantía de la alteración. Bajo el templo hay una cripta
en la que hay un tipo de culto que tiene que ver con el templo primitivo, es decir, con el sello telúrico que caracteriza al sitio. Sobre este punto se hace el centro del crucero, frecuentemente rematado por una cúpula, aguja, linterna o algo por el estilo, que a su vez culmina en una veleta, cruz o similar, cuya función es de antena o de recepción. En este eje vertical se sitúa muy frecuentemente el altar, que ocasionalmente se desvía a un punto sobre el eje este-oeste, que coincide con el punto focal del arco del ábside. Ábside es esa punta o cúpula que está sobre el altar. Se llama ábside, sin H. La función del ábside no es otra que la de espejo cóncavo, la misma que la de una lente convexa. Amplificación. La misma función tiene la cúpula, amplificación, así como las torres rematadas por pirámides, con un sistema emisor de altas vibraciones armónicas al espacio, las campanas. Y el propio templo, construido de acuerdo con las leyes de la armonía musical, tiene en el mismo tiempo algunos casos, tal vez en todas las proporciones de la Gran Pirámide, y su función es amplificación. En la categoría gótica todo está dirigido a la función cátedra. Basta estar dentro de ella para recibir, acaso para aprender y muy fácilmente para comprender los grandes misterios del universo, del ser y de Dios. Los vitrales, especialmente los del vidrio alquímico, que tienen la propiedad de vibrar de un modo muy particular con la luz, se incendian con el predominio de los rojos de la salida del sol y en su recorrido va iluminando los naranjas, amarillos y verdes de los vitrales de la fachada sur. Los de la norte son predominantemente azules frío. Para estallar en el rosetón en el oeste de todo el espectro luminoso de lo que representa la rosa, la apertura de conciencia del que ha seguido el curso del sol después de haber hecho una auténtica cromoterapia a lo largo de la jornada de la vida. Pero además, y sobre todo, la catedral tiene clave, una llave, que en muchas es muy explícita, pues tienen precisamente forma de llave, o delante de ellas está claramente establecida la cerradura. La llave, la clave, es el ábrete sésamo, abracadabra, el mantra, la palabra de poder que desencadena toda la potencia de la catedral. La palabra pronunciada en el lugar clave de la forma adecuada y a la hora máxima de energía hace que el amplificador cumpla con profusión su función. Esta palabra de poder está escrita cabalísticamente en los muros, las ventanas, las puertas, las tablas que configuran la estructura del templo y por supuesto puede descubrirse y a este instrumento se le arranca su mejor melodía por medio de la misa. La misa más importante es la misa de 12, que generalmente se llama la misa mayor. Precisamente esa es la hora en la que el sol está en su cenit del lugar y por lo tanto la gran cantidad de energía capacitada por la antena de recepción de la cúpula o su similar. Esta energía de polaridad positiva activa la polaridad negativa del sello telúrico envolviendo el altar. Los fieles en la antigüedad y aún hoy en algunos lugares estaban o están situados separados. A un lado las mujeres y al otro lado los hombres. Hoy probablemente se hace para evitar tentaciones, pero en otros tiempos en los que el conocimiento no se había perdido, la razón era unificar a un lado el eje del eje este-oeste la polaridad negativa y al otro lado del mismo eje la polaridad positiva. El celebrante se coloca de cara a los fieles durante es decir, el yin y el yang. Durante siglos estuvo de espaldas al pueblo y tras una fase de acomodación y de suave meditación pronuncia unos mantras rítmicos, los kiries, Kyrie eleison, los kiries, y formula oraciones como la elevación a lo divino. Adoptando una posición extraña e interesante, levanta las manos con las palmas hacia adelante. ¿Qué me le opinan? Hermoso, ¿eh? Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, pide al Espíritu de la Divinidad que descienda sobre ti y tú cuéntale si algo hayas mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida.
Y no se les olvide reír, porque la risa es el remedio infalible. Hasta mañana.